Crees conocer la historia de Salomón. Has leído las Escrituras. Has escuchado la sabiduría. Has imaginado el templo dorado levantándose en Jerusalén. Pero hay un capítulo del que no hablan. Un capítulo que los cielos recordaron y los infiernos esperaron. Antes de empezar, suscríbete a este canal y activa la campanita. No solo porque nos ayuda, sino porque si este mensaje te llega al alma, es porque estabas destinado a escucharlo. Comencemos. El silencio de Dios no es ausencia. Es una sentencia que espera ser comprendida. Cuando Salomón caminó con favor, oyó susurros divinos en sueños y fuego en el altar. Pero el favor, una vez malinterpretado, se convirtió en derecho. Dejó de escuchar y comenzó a calcular. Los cielos no gritaron. Simplemente se quedaron en silencio. Y en ese silencio, los demonios comenzaron a susurrar, uno a uno, susurrando no en lenguas extranjeras, sino con anhelos familiares, curiosidad, poder, control. Así fue como se abrió la puerta, no con un grito, sino con un suspiro. El pueblo se regocijó afuera. El templo se alzaba, con piedras apiladas como promesas. Los sacerdotes cantaban, las naciones enviaron oro. Todo parecía sagrado, pero adentro, tras el velo, algo crujió. No con un trueno, sino con decisión. Salomón comenzó a hacer preguntas que ningún profeta se atrevía a hacer. No preguntas de adoración, preguntas de dominio. Quería nombrar lo que Dios había sellado. Quería comprender lo que el cielo le había advertido que temiera. Y cuando un hombre deja de temblar ante lo sagrado, lo profano se cuela vestido de revelación. Llevaba el anillo no con reverencia, sino con propiedad. Brillaba en su mano mientras su alma se apagaba. El anillo fue una vez un regalo, pero un regalo sin asombro se convierte en un arma. Un demonio respondió. Luego otro. Se inclinaron, sí, pero no en señal de rendición, en señal de estrategia. Sabían que él creía tener el control. Esa creencia era la puerta abierta. Y Salomón, antaño hijo de David, se convirtió en un anfitrión de sombras. Cada nombre que escribía era una semilla. Cada interrogatorio era una oración redirigida al altar equivocado. Y sin embargo, el cielo no lo detuvo. Esa es la parte con la que luchamos. ¿Por qué Dios no lo detuvo? ¿Por qué no cayó fuego? Porque antes del juicio viene la misericordia. Antes de la espada, el silencio. Y el silencio no es pasivo, es paciente. Observa, mide. Espera a que el hombre caminara lo suficiente como para que no pudiera negar que se fue. Hacia allá se dirigía Salomón. Y quien observaba desde arriba no era pasivo. Miguel estaba listo. No para suplicar, para ejecutar. Crees que la rebelión parece caos, pero en el palacio de Salomón parecía excelencia. Arquitectura sagrada, ceremonias impecables, pero el espíritu ya se había ido, silenciosamente, como un invitado que sabe que ya no es bienvenido. Mientras Salomón describía las jerarquías de los demonios, los cielos vieron a su rey olvidar su primer amor. No era un monstruo, era un hombre demasiado curioso, demasiado seguro, y demasiado solo en su brillantez. Eso era lo que lo hacía peligroso. La primera vez que Miguel descendió, no hubo truenos, ni llamas, solo presencia. Presencia pura y absoluta. El aire cambió. El anillo se estremeció. Los demonios se congelaron. Lo reconocieron antes que Salomón. Porque la oscuridad conoce la autoridad incluso cuando el hombre la olvida. Miguel caminó por pasillos dorados de orgullo. No habló. No lo necesitaba. El juicio no requiere explicación, solo permiso. Y el cielo acababa de concederlo. Pero aún así, había gracia. Michael no atacó. Observó. Porque incluso la caída más imponente merece un momento de reconocimiento. Solomón sostuvo su mirada. Y en ese instante, todo lo que había construido con brillantez se sintió repentinamente vacío. Aún llevaba la corona, pero por dentro temblaba. Esa era la verdadera guerra, no entre ángel y demonio, entre el hombre que Solomón había sido y la sombra en la que se había convertido. Y esa guerra acababa de alcanzar su clímax. Ya no oía a Dios en la noche, solo voces, no fuertes, no aterradoras, solo persistentes.
Llegaban en sueños, en símbolos, en el aliento de sus esposas extranjeras. No ídolos tallados en piedra, sino ideas grabadas en su alma. El deseo de saber lo oculto, lo que Dios no había revelado. Ese deseo se convirtió en su altar. Cada ritual estaba envuelto en oro, pero impregnado de compromiso. No gritaba al cielo, susurraba a la oscuridad, y ésta le susurraba de vuelta. El demonio Ornias no gritó, no se enfureció, se lamentó. Un tono afligido que desarmó las sospechas de Salomón. Se alimentó de la energía del joven, silenciosa, inadvertida. Ese fue el punto de entrada. Sutil. Salomón no lo rechazó, lo interrogó, lo obligó a hablar. Y lo que reveló destrozó la ilusión. Había más. No pocos. 72. Cada uno con un nombre. Cada uno con una misión. Cada uno con un pasado encadenado en la rebelión y ahora desencadenado por la ambición de un rey. Los escribas lo registraron todo. Nombres, poderes, símbolos, debilidades. Salomón ya no protegía a Israel. Estaba construyendo un mapa del abismo, catalogando espíritus de enfermedad, división, religión falsa, manipulación, todos revestidos de sabiduría. Ninguno parecía grotesco. Parecían esclarecedores. Ese era el truco. Las mentiras más peligrosas se visten de verdad como un manto. Y Salomón, creyendo dominarlas, solo las estaba dominando. Michael lo sabía. Observó. Eso era lo que lo hacía pesado. Cuando el cielo espera, no es indiferente. Es exacto. No esperó la caída de Salomón, sino el momento en que ya no podía justificar la escalada. El juicio siempre debe venir después de la claridad, para que nadie pueda decir, no lo sabía. Y Salomón lo sabía, el peso del anillo, el ardor en los ojos, la inquietud en la noche, no era ignorancia, era rebelión disfrazada de inteligencia. Y entonces llegó Belcebú, no como los demás, no se inclinó, no lloró, sonrió, un desafío en su mirada. Salomón probó el anillo, pero el aire cambió, las paredes temblaron. Por primera vez, el rey se sintió impotente. Belcebú no necesitaba engañar. Él ofrecía poder, dominio, control sobre la muerte misma, no mediante la violencia, sino mediante la rendición, no con palabras, sino con el alma. Y Salomón comenzó a doblegarse, no con las rodillas, sino con la voluntad. El altar aún ardía, la música seguía sonando, los sacerdotes aún danzaban. Pero el corazón de Salomón había emigrado. No lloraba en la adoración, recitaba fórmulas. Sus oraciones no eran comunión, sino control. Y aunque desempeñaba el papel de rey, en su interior estaba esclavizado a un don que ya no dominaba. El anillo ya no brillaba, ardía. No empoderaba, aprisionaba. Esa es la maldición de un don divino usado al margen del temor divino. Y los demonios lo notaron. Su obediencia menguó. Las mentiras regresaron. Empezó la burla. Ya no temían a Salomón. Lo toleraban. Lo manipulaban. El hombre que una vez habló con ángeles ahora debatía con sombras. Su alma no se derrumbó en un día. Se quebró, línea a línea. No con gritos, con silencio. Porque el juicio no grita. Espera. Y cuando llega, no pide permiso. Simplemente ejecuta. El palacio ya no parecía un santuario. Era un laboratorio de oscuridad. En cámaras secretas, Salomón escribía símbolos que antes habría quemado. Trazaba patrones, memorizaba conjuros. Escuchaba susurros de bocas que ningún profeta de Israel se atrevería a atender. Y aún así, el templo se alzaba afuera, majestuoso, santo, engañoso. Las mismas manos que ofrecían incienso a Dios, ofrecían pergaminos a los demonios. No era solo una mezcla, era contaminación. Y nadie lo vio, excepto el cielo y Miguel. Una noche sucedió. En un pasillo oculto Salomón lo sintió, una presencia que no había sentido desde Gabaón. Pero no era cálida, no era tierna, era absoluta. No habló, no preguntó, se quedó allí. Miguel había descendido, y el anillo en la mano de Salomón tembló no de miedo, sino de reconocimiento. Los demonios lo supieron. El aire se densificó.
La gloria que una vez llenó los sueños de Salomón, ahora lo juzgaba. Y solo pudo respirar y temblar. Aún así, Miguel no atacó. Simplemente existió. Y su existencia lo juzgaba todo. Eso es lo que tiene la santidad. No necesita acusar. Revela. Y cuando revela, toda pretensión se derrumba. Salomón no dijo nada. No podía, porque en el fondo, lo sabía. No había sido traicionado. Había traicionado. No con violencia, sino con obsesión. Ya no quería al Dios de la revelación. Quería los secretos que Dios había sellado. Y entonces llegó el desenlace. Un ritual. Un desliz. El anillo desapareció. Perdido. Robado. Retirado. Nadie sabe cómo. Pero sin él, la ilusión se hizo añicos. Los demonios se alzaron. Asmodeo ascendió. Según registros antiguos, tomó el trono. Disfrazado de Salomón. El rey de Israel fue expulsado, no por guerra, sino por vergüenza. Un sirviente, un vagabundo, despojado de honor, no por enemigos, sino por orgullo. La caída no fue externa, fue interna, pero la misericordia no caduca. En el desierto, roto y anónimo, Salomón encontró el anillo de nuevo, dentro de un pez. No por suerte, por gracia. No era el anillo lo que importaba. Era la humildad, el orgullo destrozado, el ego quemado. Y cuando regresó, no regresó para dominar. Vino para recordar. La voz en Gabaón. El sueño que una vez lo llamó hijo. Y entonces Miguel regresó. Pero esta vez, no para juzgar, para proteger. Los demonios se dispersaron. El juicio se había cumplido. Lo que empezó como curiosidad, terminó en exposición. Pero la exposición no es el final, es el umbral. El mensaje permaneció. No se puede mezclar lo sagrado con lo profano, sin consecuencias. Puedes construir tu templo, puedes impresionar a las multitudes, pero el cielo ve el altar, y si el altar se contamina, todo el reino tiembla, aunque nadie más lo vea. Esta historia no trataba de demonios, trataba de decisiones, no del ruido del infierno, sino del silencio del cielo. El silencio que espera a que un corazón se rompa, que espera a que un rey se convierta en siervo, que espera a que el nombre de Miguel vuelva a susurrarse, no con miedo, sino con esperanza. Porque cuando desciende, no siempre es para golpear, a veces es para restaurar. Soy Oliver, y comparto estas verdades no solo como historias, sino como ecos de lo que el cielo aún ve, y de lo que tu espíritu ya podría sentir. Si algo en ti se conmovió hoy, no dejes que se apague. Suscríbete al canal y sigue a Jesús con todo tu ser. Lo que construyes en secreto moldea lo que llevas en la luz. Protege tu altar, purifícalo. Y si has caído, recuerda esto. La restauración siempre está a un susurro de distancia. Mantente cerca. Recorramos este camino juntos.